Noticias, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados, una vez más. Gracias por estar siempre con nosotros aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Hemos venido avanzando conforme estos programas se van desarrollando, hablando acerca de la bendición que en la palabra del Señor encontramos. Y sé que una de las cosas que nosotros tenemos que enfatizar es sobre la doctrina. En Hechos capítulo 2, verso 42 dice que la iglesia primitiva hacía 4 cosas, pero la primera que hacía era la doctrina apostólica. Y entonces en esta oportunidad yo quiero que venga conmigo, que me acompañe algo, porque he tenido en mi corazón el deseo de poderle hablar acerca de lo que es la mayordomía apostólica. Entonces voy a aprovechar aquí para escribir un poquitito sobre la mayordomía. Y cuando se habla de mayordomía, se habla de los oikonomos en griego, es decir, que se habla de los que van a administrar. Déjeme solo que ponga aquí el título de esta reunión que vamos a tener ahora. Es la mayordomía apostólica. Y entonces, para mí va a ser un privilegio poder estar con usted y de alguna manera que juntos podamos ver lo que se va a desarrollar. Se habla mucho de gobierno apostólico, pero se habla muy poco de servicio, de mayordomía apostólica. Pareciera que algunos quieren utilizar el título, el llamado, para poder ser personas ya, en lugar de ser mayordomos, caer en un calificativo de tiranos, pensar que ellos son los que lo van a hacer todo, que no necesitan de un equipo. Y hablamos de esto un poquitito en programas anteriores. Pero para mí lo importante es mostrarle hoy toda la actividad apostólica, porque usted mira el libro de los Hechos y es el libro, ¿verdad?, de los Hechos de los Apóstoles. Quiero llevarlo conmigo porque en este pasaje con los múltiples pasajes que vamos a tocar, vamos a hablar de lo que es la mayordomía apostólica. Cuando se habla de mayordomía, se trata de poder administrar. Y es que administrar, usted tal vez que está en la universidad, que nos regala un poquito de su tiempo, si no mal recuerdo, usted sabe que es planear, es prever, planear, organizar, integrar, dirigir, controlar, supervisar. Es todo un circuito, administrativo. Y de alguna manera entonces lo que nosotros vemos es que ahora los apóstoles les dieron una de las tareas es de administrar, de ser un mayordomo. Y cuando yo estaba viendo esto en la escritura, fíjese que empecé a notar algunas cosas que yo quiero trasladarle. Y vamos a ver todo lo que hacen, pero quiero que me acompañe a algo, porque esto para mí es preocupante. Dice en Lucas 16:12 que Jesús decía a los discípulos, un hombre rico dice que tenía un mayordomo, pero este mayordomo fue acusado de derrochar los bienes. ¿De los bienes de quién? Del amo. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración. Y entonces ya vimos que ese oikonomos, ese administrador, ese economista, es un distribuidor de la casa, es un supervisor, es alguien empleado. Entonces yo soy un empleado, porque a veces cuando se dice apóstol pareciera que es ya el líder non plus ultra y que nadie puede con él, o que todos le tendrán que rendir pleitesía. Y claro, honra que un honra merece, pero realmente un mayordomo es un empleado que está en la capacidad, como un agente fiscal, como un tesorero, como un gobernador y bueno, como un predicador. Y entonces yo quiero llevarlo a algunas cosas y quiero que me acompañe a esto, porque voy a trabajar en estos programas, tal vez este y el siguiente, poder trabajar sobre la mayordomía apostólica, la administración apostólica. ¿Qué es lo que un apóstol debe de poder manejar, fiscalizar, ordenar? Y como todo proyecto que se hace debidamente planificado, entonces uno deberá de entender que de alguna manera entendemos que el desarrollar esta actividad conlleva prever y planificar. Y ya que se previó, se planificó, hay que organizar. Aquí tenemos ya todo, pero luego hay que integrarlo. Y al integrarlo se supervisa, se controla para ver si todo se hizo bien. Pero lo primero que hay que hacer, y fíjese que es administrar, y es una mayordomía, es que de alguna manera lo que hay que hacer es administrar, ¿pero qué? La congregación, fíjese qué cosa.
Entonces, lo primero que hay que hacer es la congregación o las congregaciones. Entonces, cuando se habla de esto, fíjese que uno debe de entender algo. Yo quiero que me acompañe usted aquí conmigo. Porque en Hechos capítulo 6, verso 1, en lo que... Mientras está en nuestro programa, tómese ahí bien su espacio, no estamos corriendo, queremos enseñarlo bien. Tráigase su tecito, su café, su lápiz ahí para apuntar y podemos juntos desarrollar este programa. En Hechos capítulo 6, verso 1 dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Que en la iglesia no solo hay necesidades espirituales, hay necesidades económicas. Entonces, si usted baja sus ojitos en el verso 2, ahí tiene su Biblia tal vez en la mesa. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces, ahora, veamos algo que sucede. Que en las congregaciones hay que administrarla, hay que organizarla, hay que integrarla, hay que dirigirla, hay que supervisarla. Y después de todo lo que hemos hecho, ver nuestros resultados. ¿Logramos lo que quisimos? No. Entonces hay que ver qué se va a corregir. Realmente en la mayordomía apostólica es tomar el proceso administrativo y poder desarrollarlo. Pero lo primero que tenemos que aprender a desarrollar bien, y aunque usted no sea apóstol, esto es una administración, una mayordomía apostólica. Pero note entonces que lo que hay que hacer es saber manejar a las congregaciones, saber entender nuestro papel. Y es que es algo que yo le voy a estar repitiendo y es muy importante. La iglesia no fue hecha a causa de nosotros los ministros, al contrario, porque a veces los ministros pensamos que somos los que vamos a estar chasqueando los dedos para que todos hagan caso. La iglesia fue creada y desarrollada y es un proyecto de Dios, y para que la cuidemos y para que la administremos y rindamos cuentas, nos llamaron a nosotros los ministros. Pero entonces fíjese que en la congregación hay problemas de dos tipos. Hay problemas espirituales, pero hay problemas también materiales. Se ve lo espiritual y también se ve lo material, y las dos cosas tienen que ser. Mire qué tarea esta de la mayordomía apostólica. Por ejemplo, tenemos que entender algo, que claro, que lo primero es lo espiritual. La Biblia dice, por ejemplo, aquel que estaba tirado, Jesús le dice: ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. Uno, vio para adentro. Ahora te voy a atender tu cuerpo también. Levántate y anda. Ese es el orden de Dios. Primero lo espiritual, pero a veces descuidamos un poquito también lo material. Mi Biblia dice: no le digas a alguien ven mañana cuando tienes con qué poderlo atender. Entonces en la congregación que empezó a crecer y a desarrollar, empezó los discípulos a tener un poquito de más participación, pero nos dimos cuenta de algo, que la gente se empezó a quejar porque era tanto lo espiritual que entonces desatendieron lo material, y entonces dijeron ellos: organicémonos. Y aquí es donde hay que poner en la iglesia, porque no solo se trata de predicar. En las iglesias hay que entender que se trata de organizar, poner gente que sirva, los servidores. ¿Se recuerda que medimos a los adoradores? Y era el primero: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es adoración y servicio. Y entonces vemos que aquí hay algo que es interesante, porque Dios mío, no sé cuántos programas vamos a llevar, porque son 7 y estoy hablando del primero. Pero note usted algo muy interesante. Los que no son ministros deberían de entender algo, que el ministro, el pastor, el apóstol, el profeta, evangelista, pastor o maestro fue llamado ¿a qué? A que se dedique a la palabra y a la oración. Entonces, para nosotros, nuestro primer llamado, a pesar de que estemos construyendo templos, a pesar que tengamos una campaña de paz donde venimos de ciertos colores, y pues si hoy fuera un día de campaña de paz, como usted lo puede ver aquí, ¿verdad? Por la paz, de alguna manera estamos hoy vistiendo anaranjado porque es el día que grabamos, pero mañana es cada color, y eso es importante. Pero un ministro no puede descuidar ni la palabra ni la oración. Venga conmigo, porque entonces aquí en la parte espiritual entendemos algo. Aquí en la parte espiritual, y voy a utilizar otro color por aquí, pero notemos que en la parte espiritual, aquí estaba el que se me había escondido.
en la parte espiritual, el ministro tiene que organizarse, tiene que planificar en dos cosas. Él se tiene que dedicar a la palabra, y tiene que dedicarse a la oración. Pero a veces esto se pierde. Y creo que cuando esto se pierde es el gran daño que sufre la iglesia, porque el pastor está involucrado en otra cosa. Y usted lo mira en Hechos 6:2. No es bueno que nosotros nos dediquemos a hacer las cosas materiales cuando nuestro llamado es dedicarnos a la palabra y dedicarnos a la oración. Es más, en su Biblia usted lo puede leer que dice al ministerio de la palabra y a la oración. Pero eso no implica que de alguna manera, y perdone que voy a borrar aquí rápidamente para llevar esto, pero eso no implica que descuidemos lo material. Y entonces, mire qué tarea esta, porque los dos, la ley del péndulo es peligrosa. Cuando solo miramos la parte espiritual, descuidamos todo lo material. Y cuando en una iglesia solo miran lo material, se convierte en un club social la iglesia. El pastor ni habla de las cosas de Dios. El pastor se pone a predicar de Pedro de Alvarado y de Cortés y de las conquistas, porque ya ni lee la Biblia, porque se mantiene en los cumpleaños, se mantiene en todas las actividades sociales y descuidó lo suyo. Esto es de saber administrar. Y hay un principio en la administración que es de orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, en estos minutos que llevamos, hemos avanzado en algo, porque nos toca administrar las congregaciones. Pero ahora nosotros tenemos que entender que hay algo más, y yo se lo quiero leer, quiero que venga conmigo. Aquí, en Gálatas capítulo 4, en el verso 1, dice: también digo, entre tanto que el heredero es niño, lea usted conmigo ahí, en nada difiere del siervo, o es decir, del esclavo, aunque él, por ser niño, no se da cuenta, pero es dueño de todo. Y entonces fíjese que en el verso 2 dice: pero está bajo la mano de tutores, y aquí va la palabra, y administradores y mayordomos hasta el tiempo señalado, dice, por el Padre. Ok, entonces ahora notemos algo, que cuando hablamos aquí de mayordomía, déjeme que lo corrija porque creo que lo había escrito mal, ya me van a regañar por ahí, pero entonces en la mayordomía, a ver si lo pongo hoy bien, mayordomía apostólica, vemos que ahora hay un cuidado. Mire qué recurso, porque este es un recurso humano, este es un recurso de niños espirituales. Y voy a tomar, porque es que por eso me gusta a mí esto. Nos queda el ser mayordomos, el ver, supervisar, integrar, dirigir, controlar, preocuparnos por su desarrollo de los niños. Y no solo de los niños espirituales, de todo lo que se llama los niños, pero es que cuando yo vi esto me doy cuenta que los niños espirituales es recurso humano. Solo voy a poner los niños, solo voy a poner aquí los niños, pero notemos que cuando se habla de niños, estamos hablando de hijos. Y eso lo voy a tocar en un momentito, pero en los niños espirituales son aquellos que todavía, que son cristianos, pero todavía su actitud es de ser carnales. Y mi Biblia dice, y esto le va a servir a usted: entre tanto que el heredero es niño, va a seguir siendo esclavo. Aunque es heredero de todo, aunque Dios le podía dar todo, no se lo puede dar, porque es un niño, lo va a malgastar, no lo va a poder tener. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la mayordomía apostólica? ¿Para qué sirve un apóstol? Para que le rindan culto a él. Por favor, el día que algo suceda, tire la basura, cámbiese de iglesia, porque ya es un culto el que le están rindiendo al hombre. El apostolar, lo apostolar significa llevar al desarrollo. Entonces, aquí, a ver si encuentro esto. Aquí cuando se habla de los niños, ¿sabe qué es? Lo voy a llevar a esto yo. Que los niños hay que llevarlos a un desarrollo. Hay que hacer que los niños lleguen ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Hacia dónde nos va a llevar el desarrollo? Nos va a llevar hacia la madurez. Notemos que entonces todo el proyecto, todo el propósito de Dios es que nosotros vemos y podamos medir y decir, bueno, este es un niño espiritual, le voy a entender sus debilidades, sus carnalidades, le voy a entender sus celos, sus envidias, porque son niños, pero lo tengo que desarrollar y llevarlo de alguna manera a la madurez. Decía Pablo, escribiéndole a los hebreos: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Y cuando uno habla de madurez, mire,
Cuando se habla de madurez, se habla de sabiduría, se habla de muchas cosas, pero la sabiduría, grábese usted esto, la sabiduría no se mide por el conocimiento, la sabiduría se mide por el comportamiento. Y entonces notemos que ahora lo que el Señor hace es que agarremos a los niños espirituales. Voy a tomar un minutito nada más para esto. ¿Quiénes son los niños espirituales? Son aquellos cristianos nacidos de nuevo que están desarrollándose, y todos pasamos por ser niños. ¿Usted sabe cómo son los niños? Los niños, para él no hay nadie mejor que su padre, su casa es la mejor. Para un niño, él siempre quiere ser el consentido, él siempre quiere estar cerca de papá. Y entonces lo mismo se da, mire, dentro de las congregaciones, pero la tarea, la administración, la mayordomía apostólica, a donde quiere conducir es al desarrollo. Entonces notemos que hay que avanzar hacia la madurez. Y una de las características de un apóstol es esta, es un sello apostolar, llevar a la iglesia a la madurez. Mire, la salvación hay que entenderla bien. La salvación, ¿se recuerda usted aquel pasaje donde llega aquel muchacho y le dice, bueno, Señor, dime cómo hago para obtener la vida eterna? Y la respuesta que Jesús lo llevó a ver si sus obras lo hacían, y le demostró que no era así, porque la salvación no es por obras, la salvación no es por hacer uno muchas obras aquí. Voy a decir algo que de pronto le puede causar una colisión, pero la salvación no se obtiene, la salvación se hereda. Cristo Jesús nos la heredó. Ahora, voy a continuar un poquitito más en lo que usted hable de su Biblia ahí en 2 Timoteo capítulo 4, porque hay un tercer rubro en la mayordomía apostólica. En la mayordomía apostólica, una de las cosas que hay que ver es también los discípulos. Entonces, note que un discípulo es alguien que se entrena. Un discípulo es alguien que se capacita. En la iglesia, ¿verdad que lo hemos oído? Pero se lo voy a repetir. Hay oyentes, creyentes, y luego de ser creyentes ya pasan a discípulos. Pero el discípulo es el que se entrena. El discípulo es aquel que humildemente dice, necesito que alguien me enseñe. Y yo creo que en algún momento todos teníamos que ser discípulos. Yo mismo necesito ser discipulado, yo necesito aprender de otros, porque no hay nada peor para las personas seculares y espirituales que tener el síndrome del producto terminado. Uno dice, ya no necesito de más, soy una fuente de Dios y yo mayoría absoluta. No, mire, no necesitamos. Le voy a decir algo. Se lo digo a la congregación, no vaya a apagar el televisor, por favor. Pero usted me necesita a mí. Yo sé que usted me necesita. Y aunque usted me está viendo desde aquel lado, dirá, pero Dios santo, este hombre es un soberbio. No, pero yo lo necesito a usted también. Nos necesitamos. Usted tiene cosas que yo no tengo, yo tengo cosas que usted no tiene. Si usted me da las que yo no tengo y yo le doy las que tengo, nos vamos a enriquecer. Y yo creo que esa mentalidad es la que tendríamos que tener. Cuando veo que la mayordomía nos conduce a que tenemos que desarrollar los discípulos, lo voy a llevar a esto. En 2 Timoteo le dije, en el capítulo 4, en el verso 9, dice la Escritura, procura venir pronto a mí, le está hablando a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este siglo y se ha ido a Tesalónica. Crescente, oiga, dice que se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Verso 11, Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Y a Tíquico envié a Éfeso. Hermano, ¿qué cosa esta? Mire, le voy a decir algo. ¿Sabe que este es un texto base para tener una oficina apostólica? Porque ¿sabe qué encuentro yo? Veo que Pablo, en su administración, en su mayordomía, Pablo sabía dónde estaban todos sus hijos espirituales, todos sus discípulos. Y le dice, miren, sé dónde está Demas. Lamentablemente me desamparó amando este mundo. Y sé que cuando se fue a Tesalónica ya fue a terminar. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Mire, a sus principales los tenía ahí. Solo Lucas, el médico amado, está conmigo. Por si se enfermaba, creo yo, ¿verdad? Tomaba a Marcos y a Tíquico. O sea, él sabía dónde estaba todo. Y creo que una de las cosas importantes, había apuntado yo aquí algo, es que cuando se desarrolla un discípulo, tenemos que llegar nosotros. Si es que alguien, como está tan de moda la palabra líder, ¿verdad?, nos considera líder. El líder, el más alto grado de liderazgo que hay es poder obtener o dejar un legado.
¿Sabe cuál es el mayor legado que podemos dejar? Que la cosa camine aunque ya no estemos nosotros. Fíjese que una de las pruebas de las congregaciones, ¿sabe cuál es? Cuando el pastor no está. Porque entonces ahí se va a medir si la gente llega por ir a oír al hombre o ir a buscar de Dios. Ya no siga ministros, siga el mensaje. Ya no practique nada más lo que es el ministro, practique la palabra y la cosa va a cambiar. Pero ahora al ver este desarrollo de los discípulos es dejarles un legado. El mayor grado de liderazgo es obtener nosotros algo para dejarle a la gente, aunque nosotros no estemos. Note que Pablo, ellos los mandó a cada uno a un terreno diferente, a que se forjaran como hombres de Dios. Les abrió camino, fueron probados en sus cualidades apostólicas. Y entonces, ¿sabe? Aquí los pusimos nosotros. Si usted se da cuenta, estos discípulos eran hijos espirituales. Y no sé cómo tendrá la memoria, pero voy a copiar un poquito. La carta, ¿quién era? A Timoteo. Entonces note, él decía, bueno, Timoteo, te estoy escribiendo a ti, pero Demas me ha desamparado amando este mundo cuando se fue a Tesalónica. Y empieza a decir, mire, aquí hay otro nombre, porque dice Crescente se fue a Dalmacia y Tito, y entonces habla de uno llamado Crescente, mire cómo los conoce, habla de uno llamado Tito. Dice Lucas, el médico amado, está conmigo. Y por último ya manda a Éfeso. ¿A quién manda? A Tíquico. Aparece Marcos, aquel que viajaba, recuérdese también con Pedro, y a Tíquico. Ahora, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir aquí? Una de las cosas muy importantes cuando es una iglesia apostólica, cuando se desarrolla, es saber administrar, es ser un mayordomo. Pero note que ahora no estamos hablando, si usted puede ver la pizarra, me enfoca en la pizarra, no estamos hablando de una congregación ni de niños espirituales. Estamos hablando de discípulos que van a llegar a ser ministros. Hay que forjarlos, hay que mandarlos a que prediquen, que enseñen, que tengan sus propias experiencias. Note lo que conlleva una administración, una mayordomía apostólica, porque qué privilegio tan grande y qué responsabilidad tan enorme que a uno le puedan dar hombres en la mano para que uno los forque y les diga, bueno, ve tú para allá, ve tú para este lugar, mandarlos, prepararlos, clonarlos y enviarlos. Cuando se mira eso, yo puedo ver que este es un texto base. Usted que tiene una iglesia apostólica, para que desarrolle una oficina apostólica, para que sepa dónde están sus hijos espirituales, qué están haciendo, qué están desarrollando para que haya una comunión. Me quedan unos minutos todavía, venga conmigo, acompáñeme. Porque al ver todos los hijos espirituales de Pablo, todavía ahora viene algo que es importantísimo, porque no se vaya a molestar conmigo, sé que me está viendo, pero no todos los que Dios tiene en la iglesia están llamados a ser o apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Cada uno tiene una función, y una de las cosas que la mayordomía apostólica hace, una de las tremendas responsabilidades que el apóstol tiene es la ubicación, dónde ubicar a cada uno. Fíjese que había una pareja que se llamaba Priscila y Aquila. A ver cómo las voy a ubicar yo por aquí. A ver si todavía, porque estoy en este ítem que es el número 3 de los discípulos. Pero fíjese que Priscila y Aquila era una pareja, era un matrimonio. Y notemos que Priscila y Aquila, lo que eran, ellos tenían iglesia en el hogar, discipulado, célula, como se quiera mandarle. Pero la que tenía el liderazgo, aquí aparece Priscila primera. Y ellos, Pablo entendió como un perito arquitecto, como alguien que sabía administrar. Le puse aquí la palabra en griego, tal vez allá la van a ver después, que es sunergos. ¿Sabe qué entendió Pablo? Los tenía que ubicar y dijo, esta pareja, este es un modelo de matrimonio, estos van a ser mis colaboradores, van a colaborar conmigo, van a estar juntos en el desarrollo. No los hizo pastores. Y es que aquí nosotros tenemos que entender que no todo el que canta y predica en la pareja van a ser por fuerza pastores. Notemos que aquí los pusieron, y aquí estoy hablando de la ubicación. Me estoy esforzando con ustedes en este momento a enseñarles la mayordomía. Qué responsabilidad, ojalá que oren por nosotros. Pablo decía, oren por mí, porque es una gran responsabilidad. Fíjese que había otros dos apóstoles que eran amigos
de Pablo los vimos en el sinergismo apostólico, que eran Andrónico y Junias. Pero ¿sabe qué? Andrónico y Junias, ¿sabe qué decía Pablo? Este Andrónico o Andrónicos y este Junias, estos van a ser para mí, son amigos de prisión. Fíjese que compañeros en la prisión. Y entonces yo veo que él ubicaba a cada uno en su lugar. Yo tengo que ver con usted varias cosas, seguramente vamos a tener que utilizar otro programa para esto, pero mire, habían unas mujeres ahí, Trifena y Trifosa. Voy a buscar en qué cita bíblica está, le ruego que me dé unos minutitos aquí. Trifena, aquí están en Romanos 16:12, dice, saluden a Trifena y Trifosa. Mira, estas dos, eran como jacarandosas esas dos señoras, ¿verdad? Las cuales han trabajado ardientemente en el Señor. Entonces, ¿sabe qué vi yo? Que estas mujeres había que ubicarlas. Parecía que eran mujeres solteras. Me parece a mí que eran mujeres que estaban solas. Me parece que eran mujeres que de alguna manera, y cuando uno las busca, su nombre significa mujeres de honor de alto rango. Pareciera que eran mujeres, ¿sabe qué? Adineradas, que tenían comodidad en su economía, pero que Pablo las ubica, él las administra y dice, ¿qué hago con estas dos señoras? ¿Qué hago con estas dos jacarandosas? Es que me gusta el nombre, que Trifena y Trifosa. Venga, vamos a escribirlo aquí en la pizarra. Fíjese que veo yo que dice Trifena y Trifosa. Eran dos hermanas que aparentemente no tenían hogar, como que eran solteras, no sé qué edad tenían, porque Pablo dice, miren, Pablo qué ejemplo nos da a nosotros, porque Pablo sabía ubicar a las personas. Una de la mayordomía espiritual es que, mire, que Dios nos ilumine para saber a dónde ubicar. Yo como pastor de una iglesia desarrollo un apostolado también, pero los que van a nuestra congregación, oren por mí para saber, mire, a saber a cuántos tengo yo sin dónde ubicarlos. Pero estas dos señoras eran solas, estas dos señoras tenían tiempo, tenían carro, tenían algunas facilidades económicas. ¿Y sabe para qué servían ellas? Para obreras. Mujeres que tenían tiempo para leer la escritura porque no tenían marido. Mujeres que tal vez se quedaron viudas y lo que les quedaba era orar nada más ya. Entonces, ¿sabe? Dentro de la mayordomía apostólica, a Trifena y a Trifosa, dijo él, las voy a ubicar como obreras. Ah, hermano, déjenme que diga algo que tengo aquí en mi espíritu antes de que le diga algo más. Porque entonces, mujeres, ustedes que son solas, ahí están en su casa, tal vez Dios les permitió que nos abrieran la televisión, su hogar, la intimidad de su hogar, para decirle algo. ¿Usted es una mujer sola? ¿Todavía no se ha casado? ¿O es una mujer viuda? ¿O ya avanzó y se quedó sola para siempre? Pero usted no está sola, está con el Señor. Pero entonces usted es como Trifena y Trifosa, porque usted puede ser una obrera del Señor. Usted es útil en la obra de Dios. Yo siento que le estoy hablando a una persona, pero directamente ahora en el espíritu lo percibo, porque entonces notemos que no hay uno solo que no le vaya a servir al Señor. Pero el punto de hoy es la mayordomía apostólica. ¿Cómo Pablo tuvo ojos para ver a Trifena y Trifosa y ubicarlas como obreras? Mire, Pablo tenía a Tercio. Pablo tenía Tercio, porque la epístola a los romanos, y Pedro tenía a Marcos, porque la epístola a los romanos no la escribió Pablo. Pablo la dictó, pero el que la escribió fue Tercio. ¿Sabe qué son estos? Escribas. Ay, hermano, mire, estoy terminando el programa y siento algo muy hermoso, me siento libre de poder decirle esto. Dentro de cada congregación hay gente que sabe escribir, sabe desarrollar, percibe los mensajes de su pastor y los escribe. Mire, ahora nos basamos en todo lo que está escrito. ¿No cree hoy que hay que hablar del Hechos capítulo 29? Pastor, el libro de los Hechos solo tiene 28, sí. El capítulo 29, escribámoslo nosotros. Usted tiene un talento en la congregación, ¿dónde va? Mire, le doy un consejo. En escondidas de su pastor le voy a dar un consejo. ¿Sabe qué? Agarre su lápiz y cuando su pastor esté dando el tema, escríbalo, óigalo después, compre el tape y se lo presenta. Pastor, aquí está, mire, introducción, desarrollo, el tema y las conclusiones. ¿Y esto qué es, hija? Es un mensaje. Porque entonces uno en la administración, en la mayordomía, el poder ubicar a cada gente. Hay gente en la congregación que son como Tercio, hay tercios y tercias, hay marcos y hay marcas, ¿verdad? Que pueden servir en la congregación para desarrollar una actividad. Bueno, yo creo que el tiempo casi se me ha agotado. Le quiero
bendecir, le quiero aprovechar estos minutitos que nos ha regalado para que próximamente esté con nosotros en nuestro programa Doctrina Apostólica. Hoy hemos visto la primera parte de la mayordomía apostólica. Así que le agradezco mucho y gracias por estar con nosotros. Que Dios lo bendiga.